Bienvenidos a Detrás de una Copa, un podcast lleno de vinos destilados, cócteles, whiskies, tequilas, regiones y muchísimo más. No solo vas a aprender con nosotros, te vas a divertir un montón y vamos a crecer juntos. Así que esto es Detrás de una Copa. Y sí, queremos invitarlos a que curiosean nuestra página web www.detrasdeunacopa.com, un espacio creado especialmente para ustedes, donde podrán participar de nuestras catas online 2 veces al mes, conectar y disfrutar juntos desde todas partes del mundo. También puedes formar parte de nuestra comunidad con nuestra suscripción, que nos incluye las 2 catas online, más clases pregrabadas de vino por partes y además asesorías, 1 a 1 junto a nosotros dos. Y si sueñas con viajar a cualquier parte del mundo, Detrás de una Copa también tiene para ti viajes enológicos, tanto en tierra como en crucero. Algunos ya con fechas confirmadas. Así que te invitamos a que entres a nuestra página web, explores lo que tenemos para ofrecerte y ahora disfrutes con nosotros un episodio súper espectacular. Estimados, hoy tenemos un capítulo de coser y tejer. Sí, un capítulo de aguja. Sí, esto es una región impresionante, uno de los grandes mitos del mundo del vino, porque región, color, aguja, es todo un misterio. Y es un misterio que muchísima gente conoce, es uno de los vinos más consumidos del mundo y al mismo tiempo es de los vinos menos entendidos del mundo. Esto se llama Viño Verde. Mi nombre es Nicolás Reines. Mi nombre es Karen Gampel y bueno, queremos hablarles como siempre de su historia, de su geografía única al noreste de Portugal, por qué se llama Viño Verde, que me parece interesante porque mucha gente se confunde con esto, y bueno, hablarle de todas las características de sus vinos, blancos, rosados, tintos. Así que creo que va a ser un episodio ligero, a diferencia de otros, eh, fresco, burbujeante, con mucha aguja y que les va a interesar mucho porque estoy segura que muchos de ustedes no han probado vinos de esta región y se van a animar a probarlos después de oír este episodio. Como siempre, yo les comienzo con un contexto histórico, que me parece que siempre es importante conocer un poco el contexto histórico antes de meternos en detalle. Es una de las regiones con una historia profundamente arraigada en la viticultura europea, definitivamente. Como casi todas las regiones, se remonta a la época de los romanos, que ya cultivaban la vid en el noreste de lo que hoy es Portugal, pero sin embargo, durante la Edad Media es cuando esta región comenzó a tomar bastante forma como zona vitivinícola ya organizada. Los monasterios, como en muchas partes de Europa, siempre jugaron un papel fundamental en el desarrollo de los viñedos. Eran los encargados de preservar técnicas agrícolas, seleccionar variedades, expandir los cultivos de las vides. Eso estuvo durante mucho tiempo en manos de los monasterios, así que aquí siguió siendo de esta manera. Y durante siglos el producto producido aquí en esta región era principalmente para el consumo local. No era una región enfocada en exportación, sino en abastecer a su población. Y bueno, después del siglo XX, por ahí por 1908, se establece ya oficialmente la región demarcada como Viño Verde y de esta manera se convierte en una de las denominaciones más antiguas de Portugal. A partir de ese momento comienza un proceso de organización, de regulación y eventualmente de modernización. Y me parece clave entender esto. Viño Verde fue asociado siempre con vinos ligeros, simples, incluso con ligera aguja, pensados para consumo inmediato. Y eso ha cambiado bastante en estas últimas décadas. Y bueno, antes de adentrarnos ya a detalle, me encantaría decirles, como lo dije en uno de mis videos, que Viño Verde no significa viño verde por su color, es súper importante que lo sepan, sino que el nombre hace referencia al paisaje. Es una de las zonas más verdes de Europa, con muchas lluvias, vegetación intensa
y suelos supremamente fértiles. Por eso es que se llama verde, una región espectacular. El nombre se deriva de su entorno, no del color del vino. Así que bueno, vamos a entrar, Nico, ya en geografía, en terroir, en todo lo que necesitamos para explicarles estos vinos maravillosos. Es hermoso, es hermoso. Realmente, como lo decía Karen ahorita, el viño verde es uno de los mitos más grandes del mundo del vino, precisamente porque al tener una región que se llama viño verde, ¿sí? Y tiene que ver con vino y tiene que ver con un color, es mundialmente, bueno, al menos en países de habla hispana, confundido con esto. Recuerdo hace muchos años que alguien me llamó, un amigo que ojalá por ahí de pronto nos está escuchando, que tenía unas charlas, iba a hacer unas charlas emocionales, como que era un speaker, un orador, y tenía una cosa que él llamaba las Green Talks, las charlas verdes, que era que era una charla sobre finanzas personales, sobre dinero, o no sé qué, y me dijo, yo quiero darle viño verde a todo el mundo. Y yo lo frené de entrada y le dije, Nico, sí, yo, a Nico Hertrich, el personaje, un amor y un personaje completo. Yo le dije, Nico, lo primero que hay que tener en cuenta es que el viño verde no es verde, o sea, no se espere, por favor, un licor de manzana con lo que se hacen los cócteles en los años 80. Y me dijo, ah, no, déjeme un segundo, ya lo llamo, me organizo otra cosa. Han pasado 4 años y nunca me volvió a llamar. Entonces, la gente, la gente piensa que es vino verde, que realmente es verde. Y lo primero que tenemos que decir es que hay vino verde rosado, hay vino verde tinto, hay vino verde blanco. ¿Sí? Esto existe. Y esto es uno de los grandes mitos que tiene este tema. O sea, Viño Verde es una región, no es un color. Hay varias regiones que tienen el nombre viño o vino o hacen referencia a vino en el mundo de los vinos, ¿sí? En Brasil está Serra Gaúcha o Valle dos Viñedos, ¿sí? Que hace referencia a vino. Sin ir más lejos, pues a Napa y a Sonoma se le dice el Wine County. O sea, hay muchas regiones que tienen el nombre viño en el mundo, pero Viño verde siempre se confundió porque se pensó que era un color en nuestra, al menos en nuestro idioma, ¿sí? Yo no creo que un norteamericano que no hable español tenga este problema. Es un problema muy de España, Latinoamérica, bueno, nosotros que hablamos español. El segundo mito que hay es un mito muy grande que tiene que ver con la calidad. Eh, Viño verde se hace famoso y es famoso por sus vinos baratos, sencillos, neutros, ligeramente dulces, ligeramente espumantes. Ya vamos a ver de qué se trata este ligeramente espumante. Pero la realidad es que Viño Verde no solamente produce cosas baratas y sencillas, sino que adicionalmente hoy en día está produciendo cosas muy serias, un poquito más costosas, muy bien hechas, eh, porque hay pequeños productores que decidieron empezar a salir de esa fama, ¿ok? Entonces, lo primero tenemos que entender es esto. Viño Verde es una región, es la región que queda justamente al sur del río Miño, que es la frontera con España en la región de Galicia. Sí, acá tengo Galicia, tengo Rías Baixas, tengo Monterrey y en el sur tengo el río Miño y abajo Viño Verde. Entonces no hay que sorprenderse mucho, ¿sí? Galicia y Portugal comparten muchísimo más que estilo de vinos, comparten uvas, comparten cultura, comparten gastronomía. De hecho, en el capítulo de Rías Baixas, si no lo escucharon, vayan a escucharlo, fue un capítulo hace bastante tiempo, hablamos que realmente Galicia es más cercana a Portugal que el resto de España. Entonces, no tengo mucha diferencia en este término, en términos de cultura, sí en términos de vino, porque acá es donde empieza lo que es interesante. Entonces, Viño Verde es una región que está bañada completamente por el Atlántico, tiene una influencia del Atlántico, pero tiene un tema de suelos fértiles y una vigorosidad de suelos que es importante. Es un lugar muy verde, como su nombre lo indica, de mucha vegetación. No es un lugar desértico, como cuando estamos hablando de Napa, como cuando estamos hablando de Mendoza, como cuando estamos hablando de, bueno, de muchas regiones en el planeta. Es una región con muy buena capacidad de producción de agronomía. Y esto es interesante para entenderlo, ¿ok? Entonces, ¿dónde se hace famoso realmente Viño Verde? Viño Verde se hace famoso cuando empiezan a hacer los vinos baratos y sencillos. Es uno de los vinos más
exportados del mundo, ¿sí? En sentido de que llega a todos lados. Entonces, se hace famoso justamente por esto, porque es un vino donde inicialmente las variedades no eran tan importantes, Portugal siendo un país de blends, los blancos, o sea, fue siempre más importante el viño verde que su variedad hasta los últimos años y es muy interesante. Entonces, las uvas claves no son muy diferentes a las de Galicia. Entonces tengo Albariño, sí, ojo, Albariño se escribe completamente diferente en portugués, es con V corta y NH, que tenemos Albariño en Rías Baixas, tenemos Loureiro, sí, que tenemos en Rías Baixas, tenemos Arinto, Trachadura, sí, que es la misma Treixadura, que también la tenemos en Galicia, sí, tenemos Espadeiro, se usa para rosados. Tenemos una nueva uva que está empezando a llamar mucho la atención que se llama Aveso. Tenemos una uva tinta que se llama Viñao. Tenemos otras uvas como Azal y Batoca. Ya empieza a haber cosas raras, pero la variedad nunca fue tan importante o nunca ha sido tan importante. En este momento empieza a serlo y ahorita les contamos exactamente por qué. Ok, antes de que continuemos con las uvas, me gustaría que tengan un poco el concepto geográfico de esta zona. Viño Verde, como Nico les acaba de comentar, está al noreste de Portugal, entre el río Miño, que es la frontera con España, y el río Duero. Y es una región influenciada fuertemente por el Océano Atlántico. Y siempre les repetimos, pero por si acaso no han escuchado otros episodios nuestros, las brisas de los océanos o de las grandes masas de agua definen absolutamente el estilo de sus vinos y son reguladores del clima. Entonces, el clima atlántico acá es húmedo, hay altas precipitaciones al año, muchas más que en otras regiones. Las temperaturas son moderadas y hay una baja amplitud térmica en comparación con otras regiones del mundo que tienen mucha amplitud térmica. No hay tanta diferencia térmica entre el día y la noche. Eso hace que las características de estos vinos sean muy específicos. ¿Por qué? Porque nos dan vinos con alta acidez natural, su maduración es un poco más lenta y tiene un perfil aromático bastante fresco. Acá en esta región dominan mucho los suelos de granito, algunas zonas tienen esquisto, eso pasa en ciertas subregiones, ¿no? Y el granito lo que hace en esta y en todas las regiones es que aporta muy, muy buen drenaje. Entonces, por eso no hay tanta podredumbre porque el agua de las lluvias, que son bastante comunes, drena muy bien. Es súper interesante entender esto, porque fíjense que ya empezamos a hablar de suelos, pero realmente cuando uno habla de viño verde, habla de viño verde, o sea, el público general habla de vino verde como un vino sencillo y barato, y esto tiene que ver mucho más con un tema de prestigio y de tradiciones. Y acá es la parte, acá es donde realmente uno puede empezar a jugar con viño verde de una manera interesante. Uno de los motivos que en Viño Verde se empezó a hacer este estilo de vinos es que pues, es una región que tiene mucha fertilidad. Al tener mucha fertilidad me permite muchísima producción. Al ser un lugar con mucha vegetación, tengo también muchos temas de humedad. Al ser un lugar medianamente caliente, porque a pesar de tener algunas regiones que tienen este baño por el Atlántico de frío, generalmente tengo un lugar medianamente caliente. Entonces, la teoría en su momento, como decía Karen al principio, para satisfacer a su mercado interno, era hacer vinos de mucha producción, ¿sí? Y no arriesgarse a que hubiera problemas de humedad, sino que lo que hacían era que recolectaban un poquito antes. Y en el afán de sacar al mercado, porque el hambre de vino era importante, ¿sí? Lo que empezaron a hacer, ¿sí? Es que por afanes embotellaban el vino con un filtrado muy sencillo o nulo y se generaba en la botella una mini segunda fermentación. Entonces lo que hacían era embotellar vinos ligeros, neutros, ¿sí? Cosechados pronto, o sea, con una acidez alta, pero le dejaban un poquito de azúcar y al embotellar rápido, entonces yo embotellaba con levaduras y azúcar en la botella. Entonces lo que empezó a pasar en el método antiguo realmente era que yo embotellaba antes de terminar la fermentación. Obviamente hacía un delestage, hacía, o sea, no embotellaba con las lías ahí gruesas al mejor estilo,
Prosecco Sotorribe, no, simplemente quedaban en el líquido un poquito de levadura y un poquito de azúcares. Y esto me genera simplemente un vino rico con lo que llamamos muchas veces aguja. Sí, aguja se refiere a que tiene un poquitito de gas carbónico, pero no llega ni cerca a un método ancestral, que lo hemos hablado cuando hablamos de Asti, o a un PETNAT, que lo hemos hablado cuando hemos hablado de vinos de mínima intervención, y por supuesto ni a los tobillos de un espumante de toma de espuma natural. Sí, recuerden que cuando yo hago espumante, esto es simplemente un recorderis general, yo tengo varias maneras de vinificar, pero hay manera de tomar la espuma naturalmente. La espuma, las burbujas de los espumantes generalmente vienen de una fermentación. En el mejor de los casos, en el caso más complejo, no necesariamente mejor, son fermentaciones en botella. ¿Sí? Segundas fermentaciones en botella, como champagne, como cava, como Franciacorta, como muchos espumantes alrededor del mundo, o segunda fermentación en tanque, método Charmat, la mayoría de los prosecos y otros espumantes alrededor del mundo. PETNAT, que es este mismo concepto, pero a un nivel de espuma mucho más alto. Y el método ancestral, que es también terminación de fermentación en botella tapada, pero a un nivel de espuma mucho más alto. Esto es que yo sirvo y se ven un poquito de burbujitas y tengo una cosa para acá. Esto se volvió tan importante, ¿sí? Que eventualmente con la tecnología, siglo XX ya estamos hablando, lo que hicieron muchos productores fue literalmente agregarle un poquito de gas carbónico para emular este poquito de gas. Entonces sí, yo tenía vino ligeramente gasificado, o sea, gaseosa muy ligerita de vino. Y esto, ojo, esto no es ilegal, esto no es para quitarle prestigio, esto es simplemente una técnica que utilizaban muchos productores para poder mantener el precio y poder mantener lo que querían con este vino, ¿sí? Aquí hay un tema súper, súper chévere con el tema del gas carbónico, que es que el gas carbónico es una sensación táctil en boca, ¿sí? Pero el gas carbónico me aumenta sensación de acidez. No sé si alguna vez han probado agua con gas sin gas. O sea, dejen un agua con gas por allá afuera un montón de tiempo, dejen que se les vaya el gas y después vayan a probarla y fíjense que esa agua tiene una sensación de acidez que viene del gas carbónico, ¿sí? Esto es uno de los grandes problemas en coctelería cuando yo no sé qué estoy haciendo, cuando le empiezan a meter hielo seco al whisky o al cóctel. Normalmente lo hago por un show de Instagram para que la gente le tome las fotos, para que le suban a TikTok, no sé qué, pero es muy rara la vez que un bartender realmente diga, yo le voy a agregar gas carbónico porque quiero agregarle sensación de acidez a mi cóctel, anda a cagar. Todos esos los que hacen le meten hielo seco a los vinos, a los whiskies, a los cócteles, es más por el show que cualquier otra cosa. Y una de las razones que el gas carbónico es tan interesante en las bebidas es porque somos masoquistas. El gas carbónico produce dolor en la boca y al ser humano en cierto momento le gusta el dolor, ¿sí? Esta sensación de dolor en boca más la sensación de acidez, ¿sí? Me balancea, me juega un balance importante que me trae placer. ¿Ok? Entonces ya lo saben, todos ustedes que están escuchando allá, que les gusta el champagne, que les gusta el prosecco, que les encanta, ¿sí? Masoquistas y medio, como nosotros. Qué bárbaro, qué bárbaro. No había pensado Entonces, en eso. entonces, este estilo de vino se popularizó un montón. Y al hacer mucha producción, porque tengo muchas uvas, no tengo tantos problemas de eso, hago cosecha temprana, no tengo que esperar tanto, le pongo un poquito de gas carbónico, sale al mercado, ¡fum!, sale para todos lados, llega acá en Colombia a $4 botella sin ningún problema. Es fantástico. Sí, es fantástico porque es un vino barato, que sí, a veces tiene un poquito de dulzor, a veces tienen un toquecito de azúcar residual, pero con la acidez del vino y el gas carbónico no es un Manischewitz, no es un White Zinfandel, no es un Liebfraumilch, donde realmente yo siento un tema semidulce, sino que realmente tiene un poquitico de. Obviamente hay algunos que tienen este nivel, pero generalmente son más bien vinos que se sienten más secos y más refrescantes que todos estos otros vinos baratos que hemos hablado en muchos de nuestros capítulos, ¿sí? Si quieren evitar este tipo de vinos baratos, acuérdense de ir a nuestra página web en www.detrasdeunacopa.com y
van a encontrar nuestra comunidad de catas online, donde justamente hemos hablado varias veces de Duonet, de Manischewitz, y nos hemos enfocado en entender la calidad del vino alrededor. Entonces, únanse a nuestra comunidad. Tenemos una cata online cada 15 días que son hermosas y preciosas, con una comunidad hermosa, y nos sentamos no solamente a aprender como lo hacemos acá en el podcast, sino realmente analizando la nariz, la boca y compartiendo sobre todo con grandes personas en Brasil, en Venezuela, en Estados Unidos, en Colombia. Es hermoso. Quiero aprovechar y comentarles porque como aquí tenemos un público súper diverso, gente que le gustan más los datos técnicos, otros que le gustan más los tips, entonces tenemos que darles un poquitico de cada cosa, ¿no? Y hay muchos amantes de la viticultura como nosotros dos, así que bueno, quiero comentarles simplemente que esta región tiene, o sea, comenzó con un método de conducción de las vides particular y ha ido cambiando un poco en el tiempo porque hay mucha humedad en la zona. Entonces, como hay humedad, eh, cuando las zonas tienen bastante humedad, hay que tratar de evitar las enfermedades fúngicas. Entonces, hay que maximizar las vides de una manera y el uso y todo su sistema de conducción para evitar que hayan enfermedades. Normalmente los métodos de conducción de las vides en esta región eran parras altas, que ellos llaman enforcado, o tipo pérgolas, que se llama lata, el sistema de conducción. Con eso hay mayor ventilación, como les acabo de decir, se evitan las enfermedades fúngicas y eh, se puede usar el suelo también para otro tipo de cultivos, porque esto tiene altura, pero hoy en día muchas bodegas más modernas utilizan sistemas más controlados como el cordón o la espaldera, que si no saben de qué se tratan estos métodos de conducción, los invitamos a oír uno de nuestros episodios en donde Nico y yo nos explayamos dando todos los datos de los métodos de conducción de las vides y está súper interesante para los que les gusta estos tecnicismos del mundo del vino. Acuérdense que todo se inicia en el campo, con toda la parte de viticultura y el gran trabajo que hacen los ingenieros agrónomos para lograr que estas uvas tengan una máxima calidad y tratar de evitar todo tipo de enfermedades, tanto enfermedades como podredumbres, como hongos, como plagas. Entonces es un trabajo súper minucioso y las cosas van evolucionando en el tiempo con los cambios climáticos, pues. Les quería simplemente comentar eso porque a mí me apasiona mucho todo el tema de viticultura. Listo, perfecto. La realidad es esto, o sea, hay un tema de agronomía, hay un tema de suelos que, de nuevo, esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque fíjense que hasta ahora hemos visto mito del color, mito de la calidad. ¿Qué pasa? Hasta ahora el mundo se está enterando que Viño Verde tiene subregiones, y hasta ahora nos estamos enterando de lo que realmente pasa con las uvas, con los varietales dentro del Viño Verde, ¿sí? Entonces, acuérdense, hay vino rosado, hay vino tinto, hay vino blanco dentro del Viño Verde, y realmente hasta ahora estoy viendo, ¿sí?, los pequeños productores trabajar con las variedades. Entonces, hoy en día podemos ver en el mercado Loureiro, Albariño, Trajadura, Arinto como varietales. Están empezando a tomarse las cosas mucho más en serio y haciendo vinos de recolección un poquito más tardía, con madurez un poquito más interesante, sin estar pensando en hacer un vino cítrico, fresco, neutro, ¿sí?, y barato. Acá a Colombia ya empezaron a llegar algunos productores que tienen cosas un poquito más serias. Quiere decir que ya en el mundo hay por todos lados. ¿Ok? Salimos de este desprestigio de la denominación de origen viño verde y empezamos a hacer cosas un poquito más interesantes, especialmente en las subregiones, ¿sí? Porque ya tengo una delimitación de subregiones que es muy interesante con ciertos parámetros ya listos. Sí, recuérdense, Karen hablaba ahorita de xisto, de suelos, de subclimas, pero en este momento hay una subregión que está llamando más la atención
No es tan fácil encontrarla precisamente porque tengo que irme a los viños verdes que son un poquito más complejos, un poquito de productores más serios y esto todavía no se consigue tan fácilmente, ¿sí? Pero la región se llama Monção de Melgaço, ¿sí? Me perdonarán el portugués. Moncao con la cedilla y con tildecitas en la A, Melgaço con la C cedilla. Ahí, sí, Walter nos corregirá, ya lo sabemos. Pero es hoy en día la región más famosa, ¿sí? Está protegida por las montañas y es la región que es un poquito más cálida, está en el norte, ¿sí? Pero es la región que está un poquito protegida por las montañas del frío del Atlántico, como lo habíamos mencionado, y aquí Albariño es la uva más importante. Por supuesto, si Rías Baixas logró un éxito de prestigio y de vinos alta gama tan importante con Albariño, por más que la escriba diferente, estoy al sur del río. Tengo dos lugares que pueden ser potencialmente muy interesantes. Rías Baixas con toda la afluencia del Atlántico, ¿sí? Moncao, ¿sí? O Monzao, ¿sí? Protegido por las montañas en una onda muy diferente, ¿ok? Después empieza a haber unas que son un poquito más extrañas, ¿sí? Hay uno que se llama Lima, que ojo, nada que ver con Lima, nada que ver con Perú, nada que ver con nada de esto, pero se llama Lima, donde Loureiro es la más importante, ¿sí? Acá sí estoy cerca del Atlántico, acá tengo un tema de alta humedad que hace que sea un poquito más costoso producir vinos de alta gama. Acuérdense que si yo cosecho temprano, pierdo todos los riesgos de la humedad porque no alcanza a llegar, bueno, todo este tema, pero Lima se puede presentar para ser un tema de Loureiro interesante. Después hay uno que se llama Cábado o Ave, ¿sí? También en la costa, donde Loureiro también es interesante. Sousa, ¿sí? Amarante, Baiao, un poquito más adentro de las montañas. Hay uno que se llama Paiva y otro que se llama Basto. Son subzonas de regiones que hasta ahora están entrando a jugar un papel importante. Obviamente esto lo mismo pasó en Burdeos en su momento, en la Borgoña en su momento, en Napa en su momento, pero eventualmente a punta de buen trabajo de lo que hemos visto que están haciendo, pues son regiones que voy a empezar a escuchar, ¿sí? Ahora, los rosados realmente es algo que hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora estamos empezando a ver, los tintos son mucho más difíciles de encontrar, ¿sí? La uva viñao, ¿sí? Y la uva espadeiro no son las más plantadas, pero estoy seguro que hay mucha gente empezando a plantar tintos y empezando a hacer cosas interesantes en la región, pero esto sí se va a demorar más, porque las uvas son uvas desconocidas, son uvas que no son tan fáciles de encontrar, que son más difíciles de vender. Imagínense yo tratando de vender un viño verde de color tinto, de espadeiro y costoso. O sea, necesito tener la cabeza muy abierta para comprarme un viño verde tinto de espadeiro de alta gama. O sea, tengo que tener muchas ganas de aprender. Por eso es que ustedes están acá. Así que ya saben, si se encuentran un espadeiro tinto de viño verde, costoso, cómprenlo. Pero para eso necesitamos años, educación, conocimiento y sobre todo mucha curiosidad. Y sabemos que el consumidor regular de viño verde no lo compra por curiosidad, lo compra porque vale $2.50 en el ARA, aquí en Colombia es un hard discount portugués. Vamos a demorarnos en llegar allá, pero vamos a llegar, ¿sí? Y le están apostando a llegar. 100%. Yo quiero agregar, Nico, un poco el perfil de los vinos para que vayan visualizando qué esperar cuando compran un vino, sobre todo los de Albariño, ¿no? Que son los más como popularizados de esta región. Son vinos con alta acidez. Tiene bajo a medio nivel alcohólico, no son vinos de alto grado alcohólico, mucha frescura y elegancia bastante marcada. Los aromas típicos son cítricos, limón, lima, manzana verde, flores blancas, notas minerales, que son típicos de esta región. Y cuando estamos hablando ya de vinos más costosos o de mayor calidad, y acuérdense que costo no tiene que ver siempre con calidad, o sea, es algo que siempre les decimos, pero bueno, estamos hablando mejor de vinos de mayor calidad, ya pueden tener un poquito más de frutos de hueso, mayor complejidad,
y son vinos que se pueden prestar a un mayor envejecimiento. No necesariamente tiene que ser para tomar inmediato y vinos tan jóvenes. Entonces, bueno, yo creo que con eso les damos un poquito un panorama de qué esperar. Como Nico les está diciendo, también hay vinos tintos, son menos conocidos en esta región, sobre todo a nivel internacional, pues, o sea, para exportación, pero sí los hay. Y bueno, yo creo que así se pueden dar un panorama y pueden conseguir esta aguja en varios de sus vinos, no en todos, pero ya saben que está hecho a propósito. No comenzó hecho a propósito, pero hoy en día se hace porque es algo bien característico, interesante de estos vinos y un diferenciador. Entonces está como divertido. A mí me ha pasado que he conseguido aguja en vinos de viños verdes y me gusta, me parece interesante. Es súper lindo, es súper lindo. Y realmente, pues aquí ya entramos en un tema que es muy bonito, o sea, son vinos piscineros. O sea, para mí, y acá dejo ahorita que Karen se explaye un poquito más, pero para mí el mejor maridaje es un vestido de baño, sol, una piscina, 11 de la mañana y echa para adelante, mijo. El mejor maridaje para viño verde, sencillo, barato. Ojo, no estoy hablando de los de alta gama, de los nuevos, de lo que vamos a empezar a ver. Estoy hablando de lo que consumimos en el día a día. Sol, piscina, buena compañía, Karol G de fondo, ¿por qué no? Hágale. Total cual. Sabes que estuve en una feria de viños verdes aquí en Miami hace unos meses atrás y probé unos vinazos espectaculares. O sea, con esto lo que les quiero decir es que hay todo tipo de gamas y complejidades en viños verdes y todo tipo de productores, como en todas las regiones del mundo. Podemos conseguir vinos más fáciles, más económicos, más del día a día y vinos un poco más complejos, más estructurados y creados de una manera diferente. Yo en particular, cuando me tomo un viño verde, eh, al igual que con los albariños, pescados, blancos, mariscos, sushi, comida asiática puede ser, no picante, pero comida asiática, ensaladas frescas, quesos frescos. Eso es principalmente con lo que yo marido este tipo de vinos, aparte de la piscina, el sol y el verano, como dice Nico. Pero es lo principal. No sé tú, Nico, con qué normalmente te gusta maridar estos vinos. No le doy mucha bola realmente a hacer vinos que son muy ligeros y muy neutros. Son vinos que en términos de maridaje van a sufrir mucho con comida. O sea, inclusive le pones unos chicharrones, algo que tenga un poquito de grasa y el vino va a sufrir un montón. Pero de nuevo, en este tipo de vinos que el vino sufra no es tan importante. Lo importante es que yo disfrute. Entonces, literalmente, si estamos pensando en maridaje, de pensar, "Ay, es que esto que sabe mejor y el vino sabe mejor", tenemos que irnos con algo muy ligero, muy poca grasa, muy poca intensidad de aromas y sabores, preferiblemente frío, porque el calor también me va a perjudicar un poquito por otro lado. Entonces, ensaladas sin vinagretas demasiado ácidas ni demasiado intensas, ceviches sin tanta acidez, con una mezcla de jugo de naranja y jugo de limón para que no sea tan intenso, tiraditos. Picante, sí, como dijo Karen, no mucho, aguanta un poquitico por el gas carbónico, pero muy poquito. Son vinos difíciles de maridar por eso, y hay que pensarlos más en el disfrute que en el maridaje. Así que bueno, creo que les dimos una mirada general bastante bonita en este episodio. Si no han probado estos vinos, los animamos a que lo hagan, al igual que lo hacemos con todo lo que conversamos aquí en Detrás de una Copa. Es parte de la idea que crezcan con nosotros, que entiendan, que prueben. Y una vez que prueban, ya pueden determinar si les gusta o no les gusta. Y muchas veces hay que probar más de una vez para que uno, así comencé yo con el sushi. Las primeras 5 veces no me gustó y después me enamoró. Y así es con muchas cosas. Así que atrévense, prueben, indaguen y saquen sus propias conclusiones, porque una cosa es lo que nosotros les decimos en base a nuestra experiencia y otra cosa es ustedes y el gusto del consumidor en general. Y eso es lo más importante, que consuman lo que les gusta y para saber lo que les gusta y formar su propio criterio, tienen que probar mucho.
Así que anímense y prueben un vino de aquí de Viño Verde, estoy seguro que les va a gustar. Y bueno, ya saben que es una región con historia, con técnicas, con diversidad de estilos y de uvas, que Nico les explicó la cantidad de uvas que tienen. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio y que, bueno, nos sigan, nos comenten, nos hagan reviews, por favor. Necesitamos reviews para llegarle a más personas cada vez y seguir creciendo esta comunidad tan bonita. Indaguen nuestra página web, anímense a participar en nuestras catas online que están lindísimas. Revisen en la página web los viajes que estamos haciendo a distintas zonas del mundo, de viajes enológicos. Así que bueno, los queremos mucho y los vemos en un próximo episodio. Chao, chao.